Los faroles inventan en la soledumbre charcos irreales de luz amarillenta. Apariciones, el tiempo se abre, un taconeo lúgubre, lascivo, bajo un cielo de hollín, la llamarada de una falda. Hay muchos Octavio Paz. Octavio Paz poeta, Octavio Paz ensayista, Octavio Paz periodista, Octavio Paz ciudadano, Octavio Paz activista. Yo creo que el caso particular de Octavio Paz es que fue un poeta que también escribía sobre historia, sobre política, sobre antropología, sobre religión, sobre muchos temas distintos, ¿no? Palavras, sim, de ar, e perdidas no ar. Deixa que eu me perca entre palavras, deixa que eu seja o ar. Entre esses lábios, um sopro erramundo, sem contornos, breve aroma que no ar se desvanece. Também a luz, em si mesma se perde. Por um lado, ele é um poeta apaixonado, por outro lado, ele é um crítico super exigente e agudo da realidade, não só latino-americana e mexicana, mas em geral. La cultura hispánica, cuando hablo, no hablo solamente de España, sino también hablo del resto de nosotros, de los pueblos de América, me parece que es una civilización a la cual le falta, es la gran carencia nuestra, la dimensión crítica. Nosotros tuvimos un siglo XVII espléndido y hemos tenido un siglo XX no tan malo. Hemos tenido grandes novelistas y grandes poetas. Lo que no hemos tenido es un buen siglo XVIII, es decir, no tuvimos una buena edad crítica. Ahora bien, la crítica es muy importante porque la crítica le enseñó, el siglo XVIII, le enseñó a los europeos la tolerancia. En la tradición española tenemos un Calderón, tenemos un Cervantes, pero nos falta un Hume, un Locke, un Kant, un Diderot, un Voltaire. Es lo que no tenemos. Y esto es la herencia que nosotros tenemos que recobrar e reinventar. Existe sempre da parte dele um interesse por discutir o que é a poesia nos seus ensaios e também uma certa tensão entre a perspectiva crítica e a perspectiva do poeta. Mas isso é bem próprio da obra do Octavio Paz, ter essas duas forças, sabe? Uma força mais intuitiva, uma força mais poética e uma outra mais crítica. Creía mucho en la función cívica del escritor. El escritor tenía que tener una opinión pública acerca de las cuestiones públicas. La cuestión pública no era demasiado importante para dejársela únicamente a los políticos. Minha adesão ao surrealismo foi por razões poéticas. E quando digo poéticas, digo morais. E isso Buñuel dizia o mesmo. Para ele, o surrealismo foi escola moral, uma escola ética de conduta. Para mim também. Em um grande momento em que estávamos, por um lado, frente ao mundo ocidental, corrompido em tantos aspectos. Por outro lado, havia os campos de concentração, o culto a Stalin e tudo aquilo. Então, o surrealismo foi uma espécie como uma via de salvação. E havia uma afirmação da poesia, da liberdade. Los surrealistas eran más artistas que políticos, aunque les interesaba mucho la política, desde luego, y fueron muy críticos también. Pero por todas esas razones, de joven, Octavio Paz se había distanciado de los surrealistas. Pero después viene la crítica del estalinismo, y cuando él está en Francia, entonces él se integra al grupo surrealista y los surrealistas también lo atraen a él.
Eso entonces determina una serie de influencias en él que fueron clave. Si antes habíamos visto que la figura, el modelo había sido Neruda, ahora es André Breton. Cuando llegué a París, conocí a Breton y a los amigos surrealistas. Y claro, fue el grupo con el que sentí inmediatamente más afinidad. Afinidad política, afinidad humana, afinidad vital, afinidad poética. Me parece que el surrealismo fue el último gran movimiento espiritual de Occidente. Quiero decir, no solamente fue una teoría, una escuela poética. Como escuela poética dio grandes poetas en Francia, pero en fin, no es lo esencial. Tampoco como escuela pictórica, aunque grandes pintores como Max Ernst o como Miró hayan sido surrealistas. Me parece que lo importante es la unión de arte, poesía, moral, visión del mundo. Todo eso fue el surrealismo. Por eso digo movimiento espiritual. Cuando yo conocí a Octavio Paz, que fue en el año 83, yo acababa de terminar mi tesis doctoral sobre Pablo Neruda. Entonces yo fui a su casa y empecé a hacerle preguntas acerca de su poesía, acerca de su obra, etc. Y me preguntó, bueno, ¿y usted qué ha hecho? Y yo le dije, bueno, he hecho una tesis sobre Pablo Neruda. Entonces dice, ¿cómo? ¿Pablo Neruda? Entonces él dice, me pregunta, ¿usted sabe lo que él dice en sus memorias acerca de mí? Entonces yo dije, sí, yo sé lo que dice. Entonces, a ver, ¿qué dice? Entonces, bueno, dice que él lo descubrió a usted. Entonces él dice, sí, tiene razón. Él me descubrió a mí. Es verdad. Y claro, era verdad. Porque cuando Octavio Paz era un desconocido, nadie lo conocía, tenía un solo libro de poemas, muy influido por Neruda, que era el gran poeta, no era un poeta político en ese momento, era un gran poeta de amor, ¿no? Ese fue el modelo que utiliza Octavio Paz para su primer libro, Raíz del Hombre. Y entonces, ese libro sale en el 37, y él se lo manda a Neruda allá a España, donde Neruda está trabajando. Entonces, claro, Neruda cuando vio eso, dijo, no, aquí tengo a una persona que realmente yo puedo influir, ¿no? Entonces Neruda es el que lo invita a ir a España para estar en este congreso. Entonces, claro, ahí se vuelven muy amigos, son camaradas. Ele era um crítico da Revolução Russa, por exemplo. Ele era um crítico de uma revolução que havia apostado num futuro, né, num projeto de futuro e que, na verdade, tinha criado regimes autoritários e dos quais ele era um profundo crítico. Paz já estava cambiando de ideia acerca dos comunistas. Neruda, que tinha um gran ego, no quería que Paz tuviera otros amigos que no fuera él, era muy celoso. Entonces, un día que ya Neruda se iba de México, regresaba a Chile, le hicieron un gran banquete. Mucha gente en México fue a ese banquete. Fueron todos los poetas, fueron todos los políticos, fueron todos los diplomáticos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue Octavio Paz también. Entonces había una fila, una cola enorme
para darle la mano y un abrazo a Neruda, que ya se iba de México. Y entonces ahí estaba Octavio Paz en la fila, en la cola. Y Neruda estaba un poco bebido y Octavio también estaba un poco bebido. Y entonces Octavio tenía una camisa blanca y la camisa blanca tenía como una mancha de vino tinto, vino rojo aquí. Entonces cuando llega donde está Neruda, Neruda le dice: espero que tu conciencia esté un poco más limpia que tu camisa. Entonces Octavio se quedó así. Y cuando Neruda entonces viró la cara, le hizo así a Octavio, ¡paf! Le dio un piñazo y Neruda cayó al piso. No final da vida ele acaba até rompendo com Neruda por conta da maneira como eles leram e se comportaram ali naquele mundo, mas sem dúvida ele foi um crítico do modelo soviético, quer dizer, da revolução para onde a revolução levou, quer dizer, a revolução acabou levando à instauração de um governo que ele era muito crítico. En su juventud creía en la revolución como un hecho inevitable. Después empezó a tener dudas sobre eso por el pacto germano-soviético, por el asesinato de Trotsky en México y sobre todo por la información que iba recibiendo sobre la realidad del estalinismo ruso, ¿no? Curiosamente, Octavio Paz, la única revolución que él siguió defendiendo hasta el final de su vida fue la Revolución Mexicana. No Vale do México, o homem se sente suspenso entre o céu e a terra e oscila entre poderes e forças contrárias. Olhos petrificados, bocas que devoram. A realidade, isto é, o mundo que nos cerca, existe em si e tem vida própria. E não foi inventado pelo homem como nos Estados Unidos. O mexicano se sente arrancado do seio dessa realidade, ao mesmo tempo criadora e destruidora. Mãe e túmulo. Bueno, la preocupación por México, claro, es una preocupación familiar, ¿no? Viene del abuelo, que era un periodista y un escritor muy famoso, viene del padre, que también había sido escritor y periodista y revolucionario. Mi abuelo es la personalidad quizá más importante de este mundo familiar, porque mi abuelo fue un liberal, luchó contra la intervención francesa y además fue un escritor. Mi padre fue un... En fin, no sé si debo yo hablar ante el público de estos temas, creo que lo que digo es bastante. Pero una figura muy mexicana. Una figura muy mexicana, una figura contradictoria, un hombre lleno de generosidad por una parte y lleno de pasiones por la otra, un hombre habitado por los demonios, diríamos. En consecuencia, el trato con él era un trato difícil. Siempre hubo una gran tensión entre el hijo y el padre. Y el niño creció viendo estas grandes discusiones entre su abuelo y su padre. Era una infancia como todas las infancias y que no hay que idealizar. Una infancia llena de tormentos de toda índole, las relaciones difíciles con los mayores, que son siempre los opresores de los niños, aunque los niños también oprimen a los mayores, seamos justos, ¿no?, con los mayores. Las sociedades que no se critican no son modernas, y si no son modernas y no se critican, no progresan, se mueren. Entonces, lo mismo que él pensaba acerca de una sociedad, pensaba acerca sobre todo del intelectual. El intelectual latinoamericano históricamente ha estado demasiado ligado al poder. Y si había algo que a Octavio Paz le inquietaba, le molestaba, le preocupaba, era la idea de un intelectual que no se distanciara del poder. Octavio Paz es el primer mexicano que obtiene el Premio Nobel de Literatura. Eu penso que a generalidade da obra de Octavio Paz tem elementos
cruciales da compreensão sobre a realidade mexicana. O Laberinto da Soledad, análisis de momentos distintos en el ensayo de Paz, mas también de sus grandes poemas se refleja esta visión profunda da contradicción da alma mexicana. Penso también que su espíritu crítico fue muy importante para impulsar a democratización en nuestro país. O avanço das sociedades democráticas alcançou um nível invejável de prosperidade. Ao mesmo tempo, elas são ilhas de abundância no oceano de miséria universal. A crença na necessidade de progresso tem sido abalada. Para nossos avós e nossos pais, as ruínas da história não invalidou a bondade inerente ao processo histórico. As tiranias, os conflitos, as selvagens guerras civis foram um preço pago ao progresso. O cruel dinheiro, the blood money, a ser servido ao Deus da história. Me parece que el gran criminal del siglo XX es el Estado centralista que monopoliza el poder político y el poder económico. Parecía que el gran tema del siglo XX iba a ser la sustitución del sistema capitalista por un sistema socialista. Pero yo creo que la crítica de los anarquistas al programa marxista, desde el siglo XIX, desde Bakunin, desde antes, desde Proudhon, ha sido profética. El gran criminal del siglo XX, vuelvo a repetirlo, es el Estado. Sobre todo en aquellos países en los cuales el Estado posee la propiedad de los medios de producción, por una parte, por la otra, la propiedad de la ideología, y por otra, y siendo propietario de los medios de producción y propietario de la ideología, es también propietario de los productos del trabajo y de las almas humanas. Otávio Paz também foi diplomata. Renunciou à embaixada na Índia em protesto pelos massacres dos estudantes em Tlatelolco. Decidí no seguir representando a un gobierno que en lugar de resolver este problema por medios políticos e pacíficos, havia acudido à repressão. Mas ele foi embaixador na Índia, ele serviu na França, ele conheceu o Oriente e ele trabalhou no Ministério das Relações Exteriores, onde ele dirigiu a seção de organismos multilaterais. Então ele tinha uma leitura das relações internacionais que eu acho que es válida y interesante. Octavio Paz decía, bueno, el trabajo de la embajada hay que hacerlo con la mano izquierda y rápido. Es decir, él no se tomaba muy en serio, o por lo menos él dice que no se tomaba muy en serio el trabajo diplomático. Pero fue diplomático durante 23 años. Eso es mucho, ¿no? Es una carrera entera. En una época de mi vida trabajé por el Estado mexicano. Fue una contribución más bien dudosa y que en cierto modo no me siento orgulloso de ella. Creo que los escritores debemos permanecer lejos de los partidos políticos y de las iglesias. Con esto no quiero decir que no tengamos ideas políticas, no. La política es una actividad natural de los escritores, de los hombres del siglo XX, y los escritores somos hombres del siglo XX y debemos tener actitudes políticas, pero nuestra actitud debe ser crítica. Y creo que la militancia en un partido político no enriquece al poeta ni al escritor, lo empobrece. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la diplomacia específicamente? Bueno, yo creo que yo tengo una teoría. La teoría se me ocurrió leyendo a la biografía de Octavio Paz que escribió sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la monja poeta mexicana, que a Octavio Paz Octavio Paz estaba enamorado de Sor Juana. Y Sor Juana, claro, según Paz y según yo creo mucha gente, no tenía en realidad una vocación religiosa, no era una mística. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hizo monja?
Bueno, se hizo monja porque quería tener un espacio para escribir. Así como Sor Juana tenía un convento donde escribir, Octavio Paz tenía una embajada donde escribir. Es decir, la embajada es para Octavio Paz lo que el convento fue para Sor Juana. Una mujer Sor que Juana. además no pertenece a la historia de México, sino a la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Me parece que es la persona más importante que ha tenido no solamente México y probablemente la América de habla española. Sor Juana foi muito importante para Otávio Paz como uma espécie de catalisador de tudo que ele pensava sobre a literatura, sobre a história, sobre a política do México, da Nova Espanha. Então ela foi uma espécie de pretexto para que ele fizesse uma grande reunião de tudo que foi o seu tempo e de como esse tempo culmina num poeta como ele. O homem é homem graças à linguagem, graças à metáfora original que o fez outro e o afastou do mundo natural. O homem é um ser que se criou ao criar a linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo. A medida que él fue creciendo como escritor, se daba cuenta de que la literatura latinoamericana, como toda la literatura del tercer mundo, no tenía tanta importancia en el mundo. Sin embargo, también se daba cuenta que había ciertos aspectos de la cultura, como por ejemplo la pintura muralista mexicana, que sí tenía una importancia y que se le daba mucho prestigio en el extranjero. De eso sí se dio cuenta inmediatamente, pero él decía, bueno, a lo mejor nos están dando esa fama por razones equivocadas. A lo mejor de lo que deberíamos hacer es otro concepto, y no solamente el muralismo, digamos. Es decir, un poco como decir, bueno, aquí en el Brasil lo más importante es Carmen Miranda. No, es decir, Carmen Miranda se hizo muy famosa en Hollywood y la gente antes decía, Carmen Miranda, Brasil, inmediatamente. Bueno, con los muralistas, ¿no? O Pancho Villa, o los revolucionarios, o la cantina, ¿no? Es decir, esos son estereotipos, son clichés. A obra do Otávio Paz chegou ao Brasil no início dos anos 70, por iniciativa do Celso Laffer, que foi aluno do Otávio Paz nos Estados Unidos, e quando ele voltou para o Brasil, ele teve a iniciativa de propor a tradução dos livros, mais os livros de ensaios do Otávio Paz. Quando o Otávio veio ao Brasil, isso no início das décadas de 80, foi a primeira viagem e única que ele fez ao Brasil, Haroldo e ele leram no anfiteatro da USP, Blanco, não no original em espanhol e na tradução que o Haroldo fez. E eu acho que isto foi, por assim dizer, um momento da presença poética na Universidade de São Paulo. El comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Ele dizia, olha, eu não sou político, não sou sociólogo, mas os meus textos na área política foram muito grandes, foram significativos e são testemunhos de uma paixão que é a paixão da liberdade. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras.